Buenas tardes y bienvenidos a este acto de celebración de la Palabra de Dios. Escuchar la Palabra de Dios es lo más importante en nuestra vida. Son palabras del Papa San Juan Pablo II pronunciadas antes del rezo del Ángelus un domingo de julio del año 2004. Es Lunes Santo y nos reunimos de nuevo por tercer año para celebrar la Palabra de Dios. En este acto organizado por la Junta Coordinadora de Cofradías, respondiendo al deseo del Papa Francisco. En algunas páginas podemos leer: la celebración de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. En una semana en la que las imágenes toman el protagonismo en las calles, imágenes que captan la mirada, que hablan a quienes las contemplan desde las aceras, que conducen a confluir en una palabra, escuchemos la palabra con mayúscula. El Maestro nos dice: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En su carta apostólica con la que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios, el Santo Padre nos invita a escuchar y vivir esta palabra y nos expresa: les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es uno de los últimos gestos realizados por el Señor resucitado antes de su ascensión. Se les aparece a los discípulos mientras están reunidos, parte el pan con ellos y abre sus mentes para comprender la Sagrada Escritura. A aquellos hombres asustados y decepcionados les revela el sentido del misterio pascual, que según el plan eterno del Padre, Jesús tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos para conceder la conversión y el perdón de los pecados. Y promete el Espíritu Santo que les dará la fuerza para ser testigos de este misterio de salvación. La voluntad del Padre, la palabra del Hijo, la fuerza del Espíritu. Comunión, participación, misión. En nuestra sociedad caminamos un mismo camino. Participamos unidos por una misma palabra. Estamos presentes con una misma misión: transmitir, anunciar. Abramos Twitter. El Papa Francisco nos deja un mensaje. La palabra nos acerca a Dios. Llevémosla siempre con nosotros, en un lugar donde nos acordemos de leerla cada día, de modo que entre tantas palabras que llegan a nuestros oídos, llegue al corazón algún versículo de la palabra de Dios. A través de la palabra nos unimos como hermanos para rogar al Señor por todas las personas que están sufriendo los efectos de una guerra devastadora, que incluso han perdido la vida a causa de esta, y pidamos por la paz. Se abre este acto dedicado a la palabra de Dios, con la lectura de la Pasión según San Lucas. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y los apóstoles con él y les dijo: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comer hasta que se cumpla el reino de Dios. Y, tomando el cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: tomad esto,
repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa, porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que le iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque ¿quién es más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros, como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo. Pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada. Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los Olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos. Los encontró dormidos por la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, ¿herimos con la espada? Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta, y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos.
Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo, una criada sentada junto a la lumbre se lo quedó mirando y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó de la palabra que el Señor le había dicho: antes de que cante hoy el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban diciendo: haz de profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo con los jefes de los sacerdotes y los escribas. Lo condujeron ante su Sanedrín y le dijeron: si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: si os lo digo, no lo vais a creer. Si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a la presencia de Pilato. Pilatos le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y él respondió: tú lo dices. Pilatos dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: no encuentro ninguna palabra en este hombre. Pero ellos insistían con más fuerza, diciendo: sobilanta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilatos, al oírlo, preguntó si el hombre era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén, por aquellos días se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él. Esperaba verle para hacer un milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte, así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa: quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio.
Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «Crucifícalo, crucifícalo». Por tercera vez les dijo: «Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no dan a luz y los pechos que no han criado». Entonces empezaron a decirle a los montes: «Caed sobre nosotros», y a las colinas: «Cubrirnos, porque si esto hace con el leño verde, ¿qué hará con el leño seco?». Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y lo echaron a suertes. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: ¿realmente este hombre era justo? Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Que la acción del Espíritu Santo renueve nuestro corazón, nuestra voluntad y entendimiento para llevar al corazón esta palabra que hemos escuchado, para vivirla en esta Semana Mayor y para hacerla realidad en cada acontecimiento de nuestra vida. Yo creo que Jesús introducía muy bien esta liturgia, esta celebración de la palabra, hablando precisamente de esa importancia de la palabra en nuestra vida. De hecho, el primer libro de la Sagrada Escritura, el Génesis, empieza hablando de esa palabra, cómo la palabra es creadora, la palabra renueva. En ese texto tan precioso del Génesis del hágase, y vio Dios que era bueno. El hágase de Dios se hace también realidad cuando la palabra es dirigida a Moisés en una misión especial de ir a liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero es esa misma palabra que Abraham le dice: sal de tu tierra, porque haré de tu descendencia tan grande como las estrellas del cielo o la misma arena del mar. Es la misma palabra que llega a una joven que estaba en compromiso con José y le dice que va a concebir a ese Hijo eterno de Dios, que es la bendita entre las benditas. Y ella, aceptando esa palabra, dice: hágase en mí lo que me dices. Es la palabra que Jesús también pronuncia enseñando y predicando, pero es también la palabra que hemos escuchado. Y me pareció muy bonito porque es la misma palabra en diferentes voces, dando esa actualidad en todo lugar y en toda persona de esa palabra que sale de la boca de Dios y que se transmite, casi como lo hacíamos el sábado, a manera de pregón, de buena noticia para todos aquellos que la quieran escuchar de corazón. La palabra es lo más importante en nuestra vida, así lo decía San Juan Pablo II, según empezaba su comentario Jesús Gracia. Cuando yo era niño, yo empecé a ser monaguillo en mi parroquia como desde los 4 años. Y allí yo creo que inició también mi vocación sacerdotal, a la que hoy todavía le digo al Señor que si algún día me diera la posibilidad extraordinaria de volver a nacer, me volviera a dar la vocación de ser sacerdote. Y yo recuerdo que cuando empecé ya a deletrear, a unir algunas letras, componer palabras de lo que iba aprendiendo en el colegio, el primer texto que yo leí de mi cuenta fue precisamente el Evangelio de la Pasión. No recuerdo si fue de San Juan, de San Lucas, de San Mateo, de San Marcos, pero sí es cierto que el primer texto completo que me leí
demorándome mucho en la sacristía de mi parroquia, fue el Evangelio. Porque de alguna manera, más que una historia, más que un texto que veamos de algún escrito, es ante todo una experiencia de fe, una experiencia de aquel, el enteramente otro, que se dignó, como esa palabra de Dios, venir a nosotros y desde allí darnos ejemplo de vida para reconstruir esa comunicación con Dios. Después de entrar al seminario y estudiar los textos bíblicos y recurrir al hebreo, al griego, al arameo, algo de latín para entender un poquito la palabra de Dios, me di cuenta que en realidad la palabra de Dios y en especial los evangelios de la Pasión son una herencia, son un testamento profundo de amor que quiere dejarnos la huella de ese amor grandioso. Leer el Evangelio de la Pasión es descubrir todos esos acontecimientos de la vida ordinaria, de la vida diaria, que lo podemos ver también en Jesús. Cuando nos alegramos en la Navidad y celebramos la fiesta y compartimos y estamos alegres, lo que estamos celebrando es esa palabra de Dios que se hizo igual a nuestra condición y que todo lo que Él vive necesariamente habla de nuestra humanidad. Algunos teólogos dicen, es que Dios se enamoró de lo humano para que lo humano sea como Dios. Ese amor grandioso de Él se dio a conocer en Jesucristo. Y cada situación que hemos escuchado del Evangelio necesariamente relata alguna realidad nuestra. ¿Cómo empezó este Evangelio? Una comida. ¿A quiénes se sientan en la mesa? A los cercanos, a los amigos, a los que son familia, aquellos de los que estamos enamorados en la existencia, en la vida normal y cotidiana, aquellos con los que compartimos. Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Hay un texto muy bonito donde dice, a vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y se sienta en la mesa para Él ofrecerse. La mejor ofrenda de Jesús es que Él dice, tomen, coman, esto es mi cuerpo, tomen, beban, esta es mi sangre, este soy yo que me doy como unidad por todos vosotros. Y por eso es que preparamos a los niños en la comunión, para entrar en intimidad, en profundidad con Jesús, para llevarlo como un sagrario que va caminando y llevarlo dentro. Jesús se sienta con sus amigos, pero empieza a experimentar cosas muy de nuestra vida ordinaria. El hombre que había orado para escoger a sus discípulos, uno de ellos lo traiciona, el otro lo niega, los otros lo abandonan. Realidades tan profundas que vivimos nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida común, en nuestra familia, en nuestras relaciones, allí en el colegio donde podemos prestar un servicio, donde también estudiamos, allá en el lugar de nuestro trabajo. Experiencias que también nosotros vivimos. ¿Se dan cuenta cómo ese Jesús se ha enamorado de toda nuestra condición humana? Aquel mismo que Él había escogido para ser el portador de la llave. El que tiene la llave es el que tiene el poder. El que tiene antes no decían amo de llaves, ama de llaves. El que tiene la llave tiene la confianza. Pues aquel en el que se había depositado su confianza, después 3 veces va a decir, no lo conozco, no sé de quién es,
no sé de qué me estás hablando, yo ni siquiera he oído de él. Realidades que nosotros experimentamos también. Como los nuestros nos pueden traicionar, los nuestros nos pueden negar, los nuestros nos pueden dar la espalda en algún momento, porque donde haya un humano siempre habrán dificultades y cosas por mejorar. Pero no termina ahí la pasión de Jesús. Existe también la cruz. Una cruz donde solamente un discípulo joven y unas mujeres, entre ellas su madre, permanecieron de pie junto a la cruz para escuchar las últimas palabras del Maestro y del Hijo. Como en nuestra vida siempre habrán personas, existirán esas personas que aunque por muchas realidades del mundo nos quedemos solos, nos quedemos desengañados y aparentemente fracasados, un grupo muy pequeño, a veces muy seleccionado, se quedarán con nosotros para apoyarnos y para acompañarnos en nuestros pasos, en nuestra vida. Escuchar la pasión es escuchar la historia de amor que se hace vida también en nosotros. Pero lo más bonito de todo esto no es simplemente que se haya sentado a la mesa, que unos lo hayan abandonado, que unos lo hayan acompañado hasta la cruz, sino que toda esta historia de amor muere para resucitar, muere para vivir una transformación y ante todo seguir enamorando a muchos de seguirlo. Quizá en su momento pensaron, terminó con la muerte del Galileo, pero en realidad fue donde todo esto empezó. Y es increíble que un hombre sencillo, de familia sencilla, pero iluminado por el Espíritu de Dios e Hijo de Dios Padre, 2000 y más años después, motiven a un grupo de jóvenes para estar tardes y tardes, con tanto para estudiar y por presentar en sus exámenes, ensayando bandas, como lo estuvimos escuchando varios días en Barbastro. Es increíble que un hombre muerto en una cruz hace más de 2000 años todavía motive a muchos a vestirse y hasta cambiar de aspecto físico para caminar, para ir por las calles de su ciudad, siendo imágenes visibles de ese Jesús que está en cada uno de nosotros, como lo mirábamos en cada voz que ahorita leía hace poco este Evangelio. Es increíble que 2000 años después hayan todavía hombres y mujeres que se entregan al Señor y con su oración son testimonio de vida, de seguimiento y también de santidad. Ahí caben tantos abuelos y tantas abuelas que caminan constantemente hacia la misa y que las vemos como algo más bien habitual, pero que en sus oraciones están aquellos que van a casa, aquellos que están en su trabajo, aquellas familias que están viviendo sus realidades personales. Es increíble que más de 2000 años atrás, un Galileo todavía nos motive a escuchar su historia de amor por la humanidad. Un Galileo que nos ha dejado su testamento para que tú y yo enriquezcamos nuestro corazón y disfrutemos de esta vida presente mientras caminamos, así como procesionamos, a la casa del Padre. Que Él, que es la palabra hecha carne, nos reciba gozoso, alegre, cuando lleguemos a ese momento final
y caminemos hacia la casa del Padre. Que Jesús, la palabra de Dios, esté con cada uno de nosotros. Amén.